que necesitamos a ti. Tú eres nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Queremos atesorarte en nuestro corazón y amarte con todo nuestro ser. Por eso necesitamos tu palabra, una palabra que sea alumbrada por tu Espíritu en nuestros corazones, de tal manera que lleve fruto para tu gloria. Espíritu Santo, muévete con libertad en medio nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompañadme a abrir las Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Amén, ¿lo tenemos? Sí. Vamos a acampar en este capítulo, aunque vamos a leer ahora el primer versículo. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En este primer versículo se mencionan varios personajes: el rey Acab, Jezabel, su esposa y la reina de Israel, el profeta Elías y profetas falsos de Baal. A todos los podemos situar en el reino del norte de la nación de Israel. Debemos recordar que el reino de Israel había sido dividido en dos tras la muerte de Salomón. Por un lado, el reino de Judá, que era la zona sur de Israel, cuyos gobernadores fueron siempre descendientes del rey David. Y después tenemos la zona norte, la zona de Israel. Es en este último reino donde pasa este suceso. Su primer rey fue un siervo de Salomón llamado Jeroboam, el primer rey de esta zona de Israel. Él anhelaba desesperadamente mantener su dominio sobre su pueblo, pero tenía un problema, que cada 2 o 3 veces al año todo el pueblo debía ir a Jerusalén, que era la zona sur. Así que este hombre tuvo la brillante idea política, aunque nefasta idea, según la voluntad de Dios, de establecer la adoración a Jehová en sus propios dominios. Así que levantó 2 templos, uno en Dan, que estaba en el extremo norte, y otro en Betel, que estaba en el extremo sur de sus territorios. En cada uno de esos colocó un becerro de oro para que el Dios de Israel fuera adorado. Y nombró sacerdotes, hombres que no pertenecían a la tribu de Leví, para ejercer pues algunos ritos, algún culto a ese Dios llamado Jehová, representado por becerros. Este pecado, mira, fue tan perverso ante los ojos de Dios que el mismo Espíritu Santo, a través de la pluma de sus profetas, registró vez tras vez en la Biblia las siguientes palabras: Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Después de muchas revoluciones y de mucho derramamiento de sangre, el reino del norte pasó a manos de un militar llamado Omri. El hijo de este hombre fue Acab. Acab, de quien dice las Escrituras, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Acab, para tener diplomacia con otro reino, se casó con la hija de un rey fenicio llamada Jezabel. Esta mujer introdujo en Israel sus ritos religiosos heredados de su nación a través de sacerdotes. De las cosas primeras que hizo esta mujer fue construir un templo a la diosa Astarte y colocó 450 profetas sostenidos con su propio dinero. Junto a su esposo, también construyó un templo de gran tamaño en Samaria, la capital del reino, a Baal. Después comenzó a levantar altares y templos por todas las partes del país en honor a falsas deidades, mientras los altares de Jehová eran destruidos. Las escuelas de profetas de Jehová fueron cerradas y los profetas mismos fueron perseguidos y matados a espada. La nación estaba infectada por el pecado, todo era oscuro, todo era sombrío. Pero Dios en su misericordia, por otro lado, estaba preparando a un hombre débil en un lugar poco conocido, se llamaba Elías, un morador de Galaad. Según un escritor, Galaad era una tierra de salvajes, gente desenfrenada, desgreñada, vivían en rudas aldeas de piedra y subsistían cuidando ovejas. A este hombre llamó Dios
para denunciar el pecado y para agitar las conciencias de los israelitas. Y en él fue creciendo un intenso deseo por la gloria de Dios. ¿Recordáis en Santiago 5:17 que dice que él oró fervientemente para qué? Para que no lloviera. Deuteronomio 11:17 dice que si el pueblo se apartaba y servían a otros dioses y los adoraban, ¿sabéis qué iba a hacer Dios? Cerraría los cielos y no habría lluvia. Parece que Elías fue guiado para que se cumpliera esta amenaza de Dios al pie de la letra. Y Elías oró y oró y oró. Después se presentó delante de Acab y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así sucedió. Y aunque el pueblo experimentó una sequía de 3 años, continuaron rechazando a Dios. Entonces Elías desafió de nuevo al rey Acab y al pueblo y a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Él dice: ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, y en pos de él. Os reto que vuestros profetas tomen un buey, que lo corten en pedazos, que lo pongan sobre la leña y después que clamen a Baal para que mande fuego del cielo. Y yo también haré lo mismo. El Dios que respondiera por fuego, ese sea el verdadero Dios. Entonces el pueblo respondió: bien has dicho, bien has dicho. Así que la batalla comenzó. El primer turno fue para los 450 profetas de Baal. Lo prepararon todo. Comenzaron a clamar el nombre de Baal, pero no respondía. Ellos saltaban, hacían sus ritos religiosos. Mientras tanto, ¿sabes qué hacía Elías? Se burlaba de ellos. Gritad, gritad en alta voz. Quizá vuestro Dios esté meditando. O lo mismo tiene algún trabajo. Seguid gritando, a lo mejor va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y los profetas clamaban más y más alto. Se cortaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de su cuerpo. Pasó el mediodía y gritaban frenéticamente, pero no hubo ni voz ni quien respondiese, aún menos fuego del cielo. Le tocó el turno a Elías. Él cogió allí un altar que estaba arruinado y levantó 12 piedras representando a las tribus de Israel. Y él hizo una zanja alrededor del altar. Preparó la leña, el buey en trocitos e hizo derramar sobre los trozos de carne y sobre la leña 4 cántaros llenos de agua 3 veces. De tal manera que el agua corría hasta que se llenó la zanja. Cuando llegó la hora, Elías levantó su voz y dijo: respóndeme, para que conozca tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces en ese preciso momento cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, viendo todo el pueblo esto, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Allí el juicio se ejecutó por la espada de Elías contra 450 profetas y acabó con su vida. Qué victoria, ¿verdad? Qué vindicación de Jehová. En medio de la oscuridad ha penetrado la luz de esperanza para el pueblo de Dios. La reforma, los cambios, el avivamiento está a punto de comenzar. No cabe la menor duda que todo está preparado. Lo increíble es que este hombre, que debe liderar el cambio de la nación, Elías, estoy diciendo, a los pocos días se encuentra amargado, pidiendo a Dios que le quite la vida y exiliado de Israel voluntariamente en una cueva, en un monte. Y no nos equivoquemos, él no está huyendo de los aplausos, ni de la fama, ni de la gloria que puede generar esta victoria. Él está allí y se mete en esa cueva porque tiene miedo, temor al hombre, temor al hombre. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha pasado este hombre de las cumbres más grandes del gozo al abismo más profundo de oscuridad? Del gozo a la depresión, del poder a la debilidad, de la libertad a la esclavitud. Pues hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo el temor al hombre puede anularnos y esclavizarnos completamente. Veremos cómo en medio de
una situación amenazante se origina el temor y cómo son algunos de esos efectos en nosotros. ¿Venís conmigo? Muy bien. Versículo 2, vamos a continuar leyendo. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel era una mujer resolutiva, astuta, sin escrúpulos. Manejaba a su marido como quería, según capricho de ella. Después de lo sucedido en el Monte Carmelo, Acab fue a darle la noticia a su esposa y ella escuchó. Todo por lo que ella había luchado tanto tiempo, con insistencia y diligencia, está a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Ha quedado manifiesto que las deidades que ha introducido ella son falsas. No pueden hacer descender fuego del cielo. No escuchan, no hablan, no se mueven. Son dioses hechos por mentes fantasiosas de hombres corruptos. Los sacerdotes que han sido sustentados con el dinero de ella están muertos. El mismo pueblo ha contemplado en directo que Jehová es el único Dios verdadero. Así que ella reacciona. ¿Sabe cómo reacciona? Como las malvadas brujas de cuentos infantiles, cuando han recibido una amenaza. Se sienten amenazadas y toman una resolución. Y así hizo Jezabel. Le envió un mensajero a Elías para comunicarle que las siguientes palabras: que los dioses me hieran o acaben con mi propia vida si a esta hora mañana yo no te he matado, como tú mataste a esos profetas. Así que el mensajero llegó al lugar donde estaba Elías. Lo mismo Elías estaba celebrando la victoria de Dios, comiendo, disfrutando de la compañía de otros. Era tiempo de festejo. Así que tocan a la puerta. ¿Está Elías? Sí, un momento. Elías, mira que te buscan. Es un mensajero de palacio. Lo mismo Elías se levantó confiado. Estaría esperando algún movimiento del gobierno después de todo. Al fin a lo mejor vendrían estos a reconocer al único Dios verdadero. ¿Sería una petición de Acab y Jezabel para que Elías intercediera por ellos, por sus pecados? Lo mismo sería una invitación a una reunión del gobierno para ver cómo se podía reformar el culto a Jehová e instruir al pueblo en los caminos al Señor. Así que Elías llega a la puerta y el mensajero lo reconoce y sale de su boca: Elías, Jezabel te dice que los dioses me hieran o acaben con mi propia vida si a esta hora mañana yo no te he matado como tú mataste a esos profetas. ¡Wow! La situación es amenazante. Pero, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de un hombre que ha visto el poder de Dios en tal magnitud? De un hombre que por su palabra dejaba de llover o llovía. ¿Qué esperas tú de un hombre que ha sido alimentado por Dios a través de cuervos? O que se burlaba de esos 450 profetas delante del rey Acab y delante de todo el pueblo. ¿Qué esperas tú de un hombre que ora y desciende fuego del cielo? Esperaríamos que no le debería dar mucha importancia a estas amenazas, pero no fue así. Versículo 3. Dice: viendo, pues el peligro, ¿qué dice? Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué ha pasado? Temió lo que le podía hacer el hombre. Bueno, en este caso, esta mujer. ¿Cómo se origina el temor en el corazón de Elías? Un hombre tan usado por Dios. ¿Cuál es la línea a seguir de este enemigo silencioso de nuestra alma? El temor. Elías, como hemos dicho, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Un hombre de carne y hueso, con una mente que piensa, con un corazón que siente, que desea, con una voluntad para llegar a cabo sus decisiones. Él expresa en el versículo 10 la razón que le da a Dios de su temor. Dice: he sentido un vivo deseo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida.
Mira, hermano, tenemos un hombre verdaderamente apasionado por Jehová. Está apasionado por la gloria de Dios. Ha dedicado sus últimos años a denunciar públicamente el pecado del poder político religioso, el pecado del pueblo. Ha solicitado a Dios que se cumpliera la amenaza para cerrar los cielos. Él mismo, ¿sabes qué? Ha sufrido las consecuencias de la sequía. Él ha encarado la muerte cada día al oponerse a la perversa reina Jezabel y a su esposo. Y todo para que el honor y la gloria de Dios y el culto fuera restablecido. Mira, no hay deseo más alto, no hay deseo más sublime, más santo, más piadoso que este deseo, la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y esto lo tenía Elías. Así que partimos de un buen deseo. ¿Venís conmigo? Elías, que tenía un buen deseo. Bueno, el deseo más grande. Veamos qué ocurre. Elías está saboreando la miel de la victoria de Dios contra sus enemigos. Y llega el mensajero con este anuncio de la reina. ¿Y qué esperaba Elías? ¿Qué esperaba Elías? Mira, teniendo en cuenta el contexto del pasaje, la huida, sus acciones, sus palabras dirigidas a Dios, esperaba otra cosa muy distinta. A ver, después de la victoria, donde Dios manifiesta contundentemente que solo Él es Jehová, que solo Él es Dios, lo que espera Elías es que el pueblo se arrepienta, que el pueblo reconozca su pecado, que Jezabel y Acab dijeran: hemos pecado contra Jehová. Él esperaba que se derribaran todos los altares falsos a las deidades falsas y se reedificara el culto a Jehová. Que se permitiera ir el pueblo a Jerusalén, que era el sitio donde se debía adorar. Una vuelta a la ley. Pero sucedió lo inesperado para él. Elías se frustró. Mira, hermano, la frustración no es mala. Hay una frustración santa. Hay deseos buenos, deseos legítimos que no son cumplidos. Por ejemplo, frustrarse por no ver frutos espirituales en nuestras vidas es bueno. Frustrarse por la falta de vigor espiritual para vencer un pecado es bueno. Frustrarse al no ver resultado en la evangelización después de un arduo trabajo es bueno. El problema de la frustración reside cuando proviene de un corazón que ha desviado la mirada de Dios. Lo vuelvo a repetir. El problema de la frustración reside cuando proviene de un corazón que ha desviado la mirada de Dios. Esta frustración es fruto de deseos buenos elevados a la categoría de necesidad. Elías deseaba el arrepentimiento de sus hermanos, de los poderes gubernamentales, el restablecimiento del culto, pero no se está dando, al menos en el tiempo que él piensa que se tiene que dar. Además, piensa que él es el único profeta. Si acaban con su vida, se acabará todo. Sin testimonio de Jehová en el mundo, que haga volver a los descarriados, no hay gloria de Dios manifestada, ni bien para su pueblo. Todo está perdido, él es el último. Al menos es lo que dice él. ¿Recordáis la película esta del último samurái? Una guerra que terminó con los guerreros legendarios de época, para siempre. Es para decirle: espérate, Elías, espérate un momento. ¿Dónde está aquel que controla todas las cosas por el poder de su palabra? Elías, ¿dónde está aquel que no le coge nada por sorpresa? Cuyos enemigos son polvo y él es glorioso y eterno. A ver, Elías, como si Dios no pudiera hablar a otras personas hasta con las piedras. Elías había perdido de vista a Dios. Se había despistado. Él tenía un deseo legítimo y bueno, pero lo elevó a la categoría de necesidad. De quiero reformas y deseo reforma ha pasado a necesito reformas ya. De desear el arrepentimiento de los reyes a necesitar ver el arrepentimiento de los reyes ya. Son dos cosas muy distintas.
Los deseos dependen del control soberano de Dios. Las necesidades dependen de mi control o el de otro. Si Dios no tiene previsto la reforma para este tiempo, ¿qué pasa? ¿Y si Dios no quiere extender misericordia y ahora quiere extender juicio? En medio de esta situación, el corazón de Elías se propició un ambiente adecuado para que se instalara el temor. ¿Por qué? Porque cuando quitamos y desplazamos a Dios del centro, hay alguien o algo que lo ocupa. Y cuando lo ocupa algo, es muy fácil de despojar eso, y ponerse otra cosa, y ponerse otra cosa, y ponerse otra cosa. Así que él escuchó el mensaje de Jezabel, y ¿sabes quién se colocó en el corazón y en el centro del escenario? La soberana Jezabel. ¿Con qué facilidad pasa esto en nuestro corazón? Por muy piadoso que sean nuestros deseos, no están exentos de contaminarse. La mirada de Dios la apartamos con facilidad. Y con facilidad dejamos de temer a Dios para temer al hombre. Esto, hermano, es algo con lo que todos los seres luchamos. Todos, desde la caída. Es una batalla universal. Para el fuerte, para el débil, para el rico, para el pobre, para el tímido, para el osado, para el creyente, para el incrédulo. Todos tenemos esta lucha, el temor al hombre. Todos. Ahora bien, cuando el temor al hombre está relacionado con actividades religiosas, es más difícil de identificarlo. Porque está a un nivel más profundo. Pero si nosotros lo consideramos, o consideramos más bien los efectos de ese temor en nuestras vidas, podemos identificarlo mejor. Así que la siguiente pregunta y el segundo punto es, ¿cuáles son los efectos del temor en el hombre? Del temor al hombre. ¿Cuáles son los efectos del temor al hombre? Vamos a ver algunos de los efectos en la vida de Elías. Elías ha recogido la noticia. Jezabel quiere matarlo. Y todo pasa muy rápido. Deseo, necesidad, frustración, temor. Ha dejado de percibir al soberano Señor. ¿Y ahora qué es lo que ve? Versículo 3. ¿Qué es lo que ve él? Alguien con una voz fuerte que me lo diga. Peligro. Elías ha visto el peligro. Pero ¿acaso no ha visto el peligro cuando se presentó delante del malvado Acab para decirle que no lloviera? ¿A él no ha visto ahí el peligro? ¿Él no vio el peligro cuando nuevamente retó al rey Acab y a los profetas de Baal y al pueblo de Israel? Pues claro que sí. Elías también vio allí el peligro, pero ahora lo está viendo de forma diferente. Lo percibe de otra forma y por eso huye. Permitidme ilustrarlo. En los anuncios publicitarios de los años 90, hubo un anuncio que ha marcado la generación, yo creo que esa es de mi generación, que ha marcado a lo mejor nuestras vidas. Y fue una marca de zumo llamado, ¿recordáis? Aparecía un niño pequeño siendo empujado en el colegio por otro más grande que él. Ya vais, ¿no? O este mismo niño aparecía que se colaba otro más grande en la fila donde él estaba. Estos abusadores, niños más grandes, más fuertes, querían imponer sus leyes, sus reglas, sus normas. Eran más grandes y más fuertes. El más poderoso sometía al más débil. Sin embargo, es curioso, este niño, con cara de bueno, rubio casi pelirrojo, le plantaba cara y les decía, como se lo diga a mi primo, te vas a enterar. Y el otro abusón le contestaba, ¿tu primo? ¿Y a mí qué tu primo? Y el niño le contestaba, mi primo toma mucho zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Y el otro decía, va. Luego, después de hablar el anuncio de los grandes beneficios que hay al tomar este zumo de esta marca, salía la escena del niño abusón y el niño pequeño diciéndole, este es mi primo. Y el abusón alzaba la mirada y cuando veía a ese hombre grande con unos bíceps como King Kong,
se le cambiaba la cara a pánico y a temor. Y decía, el de sumo soy. Este niño, si no tuviera este primo, ante el peligro, ¿cómo estaría? Acobardado. Acobardado ante sus abusones. Pero al ser consciente de que había alguien más fuerte que él, y que era más fuerte que los abusones, y que lo iba a defender, no tenía miedo. Le plantaba cara. Bien, Elías está experimentando el peligro de siempre. El rey y la reina tenían el poder para quitarle la vida, pero no temía. Era consciente de Dios. Dice, vive Jehová en cuya presencia habito. Pero ahora le llega la noticia, el mismo peligro. Pero él ya no ve al que veía siempre, a Dios. Ya no es consciente. No es lo mismo ver el peligro en una escena donde Dios está, que ver el peligro en una escena que Dios no está. Por eso tenemos muchos temores y muchas ansiedades, porque quitamos a Dios de la escena. Al quitarlo a Él, viene el temor al hombre. El peligro entra vía al corazón. Los pensamientos se vuelven desagradables. Lo que aún no ha pasado parece que está pasando. La persona experimenta algo que no es real, que aún no le está sucediendo como si le sucediese. Elías ha experimentado el cambio de ser consciente de la notable presencia de Dios a ser consciente de la respiración de Jezabel sobre su cogote. Tiene temor a perder su vida y comienza a vivir como si ya no la tuviera. Ya está muerto en vida. Ya no está viendo el peligro con el fondo de pantalla, con la imagen de Dios, sino con la imagen de Jezabel. En el primer fondo, donde está Dios, reina la paz, el valor, la determinación. El primo de sumo sol está presente. Pero en el segundo, en la segunda imagen, está el mismo peligro, pero reina la angustia, la cobardía. ¿Por qué? Porque Jezabel está presente. ¿Te das cuenta? Querido hermano, querida alma que estás aquí. El temor al hombre nos hace ver las mismas situaciones adversas de otra forma muy diferente que cuando somos conscientes de que Dios está. Al temer al hombre, nuestro corazón se angustia en extremo, porque pensamos que vamos a perder algo que ellos nos pueden dar. Tememos perder la reputación, ser rechazados, no sentirnos amados o valorados. Esos peligros siempre están. Pero al temer al hombre, nuestro corazón se sobresalta, la angustia se apodera y los pensamientos se turban. A continuación veamos otro de los efectos del temor. Versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, ¿qué dice? Se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías huye. ¿De quién? ¿De quién huye? De Jezabel, por supuesto, pero aún más. Huye de la voluntad de Dios. Está huyendo de Dios. Las acciones de Elías muestran el modo que estaba siendo controlado por el temor a esa mujer. Él deja a Israel en el momento más importante. Como hizo en Egipto, Dios ha mostrado y ha puesto en evidencia que los dioses de ellos son falsos y que Él es el único Dios verdadero. Yo me imagino que algo se está cociendo en el corazón del pueblo. Haría falta un profeta en medio de ellos para hacerlo volver de su error. Una especie de profeta sacerdote que intercediera por su pecado. Allí hacía falta en medio del pueblo un padre que le enseñara con ternura el camino del Señor, una mano que restaurara vidas. Pero Elías ve el peligro y se va. Él no entra en la cámara secreta, él no consulta a Dios, él no pregunta acerca del siguiente paso que tiene que dar. Elías busca sus propias soluciones. Se hace sabio en su propia opinión. Oye, que yo solo he quedado, que soy el único profeta de Dios sobre la tierra. Tengo que conservar mi vida. Elías, mira, sin ir a un psicólogo de nuestro tiempo, se hace su propia terapia ante el temor. Por cierto, terapia humanista.
Porque si tú quitas a Dios y quitas su verdad, cualquier forma de sobrellevar el temor estará centrada en el hombre con las herramientas del hombre. Si te has fijado, he dicho sobrellevar, no solucionar. Esto es lo que ofrece el mundo. ¿Cómo sobrellevar el temor? Sus expertos, sus consejos, sus terapias, solo pueden ayudarnos a sobrellevar el temor, pero no pueden ofrecer la solución final. Imposible. ¿Temes? Toma una pastilla. ¿Temes lo que te puede hacer el hombre? Pégale a un saco de boxeo hasta conseguir unos músculos bien grandes. ¿Temes? Practica el yoga, la meditación. ¿Temes? No sé, a lo mejor una buena hipnosis lo soluciona. ¿Temes quedar expuesto por el pecado? No confieses. No confieses tu pecado. Ni te sientas culpable. Bueno, es que el pecado ni existe. ¿Temes a ser rechazado? Quiérete a ti mismo más que a nadie. ¿Temes sufrir pérdida por la causa de Dios? Autocensúrate, no prediques, no hables, cambia el mensaje. Este profeta ha visto el peligro de muerte y busca sus propias soluciones. Él no consideró el salmo o la parte del salmo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. No quiere decir que no temamos. El temor está. Es que es lo que hacemos cuando está. Lo dejamos que anide más en nuestro corazón. Y él no confió en Dios, no consultó a Dios, no buscó a Dios. Se hizo su autoterapia, huyó. Se levantó y se dirigió a Berseba, que está en el reino del sur, y dejó allí a su criado. Lo mismo, dice: quédate aquí, así no tendrás problemas con tu vida. No lo sé. Pero él hizo su propia terapia. El temor al hombre no es algo que se pueda solucionar con algo externo. Imposible. Ni con evitar el peligro, ni con un cambio de conducta. Mira, ni con un primo de zumosol humano. Imposible. El temor tiene una tendencia a subir sus niveles hasta consumir a la persona en amargura. Otro de los efectos, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Ha escuchado? ¿Deseando qué? Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjate, piensa un momento. Él se levanta y huye, ¿para qué? Para conservar su vida. Y ahora está pidiendo a Dios que le quite la vida. Qué cosa, ¿no? Se parece al profeta Jonás. El profeta Jonás, que odiaba a Dios por tener misericordia con sus enemigos, que le pidió a Dios también la muerte, mientras él se complacía de una plantita que él no había hecho ni crecer, ni regar, ni le había hecho nada. Elías ha perdido el sentido de la vida. El temor le ha hecho ver el peligro como si estuviera fuera del control de Dios. Lo ha hecho tomar decisiones propias sin consultar a Dios. Ha huido de Jezabel, pero también de la voluntad de Dios. Y ahora está amargado con deseo de que Dios acabe con su vida. Este hombre no huía para salvar su vida, para no dejar sin testimonio al mundo. Ahora le da igual. Este hombre está quejoso realmente contra Dios. La queja enferma al espíritu. Él está amargado hasta el extremo. Señor, lo que está pasando es un despropósito. Señor, tú me metiste en esto, acaba ya conmigo. No se recogen estas palabras en el texto, ¿eh? Pero la amargura, escucha bien, la amargura de nuestro corazón recoge una queja formal contra Dios. Pero vuelvo a repetir. La amargura de nuestro corazón recoge una queja formal contra Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Decimos: Dios es soberano, controlador de todo, pero estoy amargado. Aún así, fíjate cómo es Dios. Dios no solo le preservó la vida, sino que estuvo cuidándolo con amor tierno
como un padre amoroso a su hijo. Así que otro de los efectos del temor era que Elías no veía el cuidado especial que Dios tenía con él. Fíjate, versículo del 5 al 9. Dice, y echándose debajo del enebro, ¿qué dice? Se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate que Dios ahora no alimenta a Elías por medio de cuervos, tampoco lo alimenta por medio de una mujer viuda de la tierra de Sarepta, ni más ni menos. Dios le manda un ángel, y escucha bien, el ángel de Jehová, para servir a Elías. Primero, Dios le da descanso, porque dormir es un regalo de Dios. Segundo, le manda un ángel que le prepare un fantástico desayuno. Tercero, ese ángel lo llama, lo despierta, le dice, levántate, come, una torta caliente y una vasija de agua te espera. Cuarto, la boca de Elías, otro regalo de Dios, por supuesto. Toma el alimento que ni siquiera él ha preparado, que ni siquiera lleva consigo, que ni siquiera él ha conseguido a través de su esfuerzo. Come y bebe. Quinto, le da de nuevo Dios a su amado el descanso y duerme más. Sexto, luego esa misma comida lo fortaleció durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Y qué hace Elías cuando llega al monte de Dios? Versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche. Así mismo nos pasa a nosotros. Se apodera el temor, vemos que la economía mengua, nuestra alma se inquieta, se angustia, empezamos a buscar soluciones humanas, nos amargamos, y aunque creo que ninguno aquí, o si no la mayoría, pero yo creo que ninguno, hemos dejado de tener un plato de comida en la mesa durante toda nuestra vida, seguimos inquietándonos y angustiándonos y no viendo el cuidado amoroso de Dios con nosotros, porque el perfecto amor echa fuera, pero Elías ha perdido de vista a Dios. El temor ha cambiado la visión de Elías acerca del peligro, toma decisiones sin tener en cuenta a Dios y le genera amargura a niveles altos. No disfruta del cuidado del Padre y finalmente, como dice el versículo 9, se metió en una cueva, que es otro de los efectos que podemos ver del temor. Este hombre está en el monte de Dios, pero sin percibir en absoluto a Dios. El temor lo ha dominado total y completamente. ¿Recordáis a esos discípulos de Jesús cuando Él murió? Antes de resucitar. Todos se escondieron en una casa por miedo a las autoridades judías, llenos de temor. Así está Elías en esa cueva. Él no ha buscado el refugio indestructible del Salmo 46 que vimos la semana anterior. Él ha buscado su lugar fuerte. Ahora, una cueva. Un refugio puramente humano. Un refugio que se puede desmoronar con cualquier viento poderoso que parta las piedras. O con cualquier terremoto. O con cualquier fuego sobre esas montañas. Un refugio que puede ser sitiado por cualquier ejército. No es seguro. Es destructible. ¿Cuántas cuevas hay en nuestras vidas? ¿En cuántos lugares nos hemos metido? Puede ser una adicción, una afición, puede ser una idea política, puede ser infinidad de cosas donde buscamos refugiarnos. Hermano, el temor al hombre es la forma de esclavitud más vil y más dolorosa que puede sufrir una persona. Hay gente en las cárceles
perseguidos y sufriendo hasta la misma muerte por la causa de Jesús, más libre que nosotros. Estoy convencido que el temor al hombre es uno de los mayores, o si me aprietas, el mayor cáncer de la Iglesia española. Que nos gusta la opinión de los hombres. Somos capaces de convertir las iglesias en una simple asociación de servicios sociales para congraciarnos con los políticos y que ellos poseen una estima alta de nosotros. Y de esta manera dejamos de predicar fielmente el mensaje del Evangelio. Nos centramos mejor en talleres o charlas ideológicas acordes al mundo. Nos las apañamos en apagar el celo de Dios en otros para que no vean nuestra falta de celo y así quedarnos en vergüenza. Tomamos muchas decisiones bajo el timón del temor. Corremos tras lo que corren los no cristianos, asegurándonos lo terrenal por temor a lo porvenir, sin pensar en lo celestial. Buscamos ampliar nuestro currículum vitae para impresionar. La mejor foto, el mejor perfil. Hasta las mismas iglesias, hermanos, se convierten en lugares fuertes. La asistencia allí, los ritos, las predicaciones, las alabanzas, todo ello que es importantísimo para la vida del creyente, también se puede convertir en una cueva. Nosotros podemos estar aquí justificándonos de no estar allí toda la semana predicando el Evangelio a otro y diciendo, bueno, que estamos aquí en la iglesia. Estamos justificando nuestro temor al hombre. Muchas veces hacemos de la iglesia una cueva. Estamos cómodos. Aquí estamos protegidos. Pero el Señor quiere que estemos ahí durante toda la semana, buscando la forma de ganar a otros para su gloria. El temor al hombre es difícil de identificar cuando se relaciona con actividades relacionadas con Dios. Quiero preguntar, ¿tomas más compromisos que los que puedes abarcar por el qué dirán de tus líderes en la iglesia? O lo mismo, no tomas compromisos de la iglesia por miedo a fallar. ¿Estás siempre inseguro a tomar decisiones por lo que los demás puedan pensar? ¿Tienes temor a ser expuesto públicamente aunque sea por falso testimonio? ¿Temes confesar un pecado que te está destruyendo sabiendo que necesitas la ayuda de tus hermanos? ¿Ves el peligro y corres a solucionarlo por tu cuenta sin orar, sin buscar la dirección de Dios? ¿Te asusta arriesgarte por Dios? ¿Metes alguna frase en tus conversaciones para destacar alguna obra piadosa que has hecho para impresionar a los demás? O lo mismo, no metes esa frase porque van a pensar de ti que eres alguien que está buscando una buena impresión, aunque si tú metes esa frase va a ayudar a muchos. ¿Te das cuenta? Oras públicamente pensando en el efecto que va a hacer esa oración en los demás. O lo mismo, no oras porque dices, como ora y si meto la pata. ¿Mientes? No, mentirijilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te sientes incómodo cuando alguien sabe más de la Biblia o hace un servicio con más excelencia que tú? ¿Te enoja o te deprime mucho los hermanos de tu alrededor? ¿Dejas de disciplinar a tus hijos por lo que pensarán de ti? ¿Excusas la falta de tus hijos delante de otros para que gente no piense mal? ¿Eres demasiado exigente con tus hijos porque pensarán así algo otras personas acerca de cómo tú crías a tus hijos? ¿Te sientes apenado con facilidad? ¿Te sientes sin propósito? ¿Te sientes celos con otras personas? ¿Consideras constantemente el cuidado de Dios en tu vida? ¿Te amargas? ¿Le atribuyes despropósito a Dios en lo que pasa? ¿Te das cuenta?
Aquí no podríamos parar. Todos luchamos con esto. Todos. El temor al hombre es la verdadera esclavitud. Y no solo luchamos con nuestra carne, no solo luchamos contra el diablo, sino también con unos poderes económicos y políticos que tratan de generar un sentido de temor constantemente en nosotros. ¿Sabes para qué? Para dominarnos completamente. ¿O cree que es por casualidad que la mayoría de las noticias son tragedias? Ay, eso es nada más que pasa en el mundo. La lucha es titánica, hermano. Pero sabes que hay esperanza. Hay esperanza. Para ti y para mí. Yo doy gracias al Señor porque ha dejado registrado en su divino libro los fallos, los pecados y las torpezas de estos hombres tan usados por Él. Y eso no solo da veracidad a las Escrituras, sino que también nos alienta a nosotros, hermanos. Nos recuerda que ellos no fueron hechos de otra pasta que no era la tuya y la mía. Que no estamos exentos de pasar por las mismas caídas. Pero ¿sabes qué? También nos recuerda que es posible experimentar las mismas victorias. No hay hombres extraordinarios. No hay hombres extraordinarios, sino hombres de un Dios extraordinario. Acuérdate de eso. La historia de Elías no acaba aquí. Si Dios quiere, seguiremos la semana que viene. ¿Por qué? Porque Dios fue a buscarlo, como siempre hace con nosotros. Bendita gracia del Señor. Pero la tuya tampoco termina aquí, tu historia. Porque Dios también se acercó a los pecadores. Porque Él vino a este mundo en la persona de Jesús por cada uno de nosotros. Querida alma, querido hermano, pidamos al Señor esta semana que nos revele a quién estamos temiendo. Y si Él nos revela que tememos más al hombre que a Él, acuérdate que hay un bendito Salvador que ha venido a rescatarte de la esclavitud del pecado. Lo mismo ya eres creyente, pues quiero recordarte que Cristo sigue siendo el manantial de gracia disponible para ti, donde tú puedes hallar el oportuno socorro. Hermanos, almas que estáis aquí, personas, amigos, Dios nos ofrece un camino para sobrellevar el temor. Dios te ofrece a Jesús. Él es la solución. Aleluya. Él es la verdadera solución al temor al hombre. Así que oremos esta semana y si el Señor permite vamos a continuar la semana que viene viendo cómo Él puede librarnos del temor al hombre. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Señor, gracias porque tú has venido, Señor, a libertarnos, Señor, de toda esclavitud. Y reconocemos, Señor, que hay una lucha muy grande, Señor. Una lucha muy grande, Señor, con esto del temor al hombre. Yo te pido, Señor, que tú nos venzas y que tú venzas. Que tú nos des verdadera victoria, Señor. Señor, te pido que, Señor, que tú nos hagas identificar esas cuevas en las cuales nos metemos, nos introducimos, Señor, y no nos damos ni cuenta. Y pensamos que estamos en el monte contigo, pero no estamos, Señor. Señora, de aquí un pueblo, Señor, que te tema a ti por encima de todas las cosas. Que te estime, que te admire, que te ame, Señor. Para que podamos hacer lo que tú nos has encomendado hacer. Gracias por tu palabra.